Hola, bienvenidos. En este video vamos a comenzar con la lección número 13 de SQL, en esas prácticas que estamos haciendo en SQL Vault. Ahora vamos a aprender sobre cómo insertar filas en nuestras bases de datos. Entonces vamos a comenzar. Nosotros ya hemos invertido bastantes lecciones en cómo poder hacer consultas por datos en nuestras bases de datos. Ahora es tiempo de empezar a aprender un poco más sobre los esquemas en SQL y cómo poder agregar nuevos datos. Para empezar, ¿qué es un esquema? Nosotros previamente habíamos descrito una tabla en una base de datos como un conjunto de dos dimensiones de filas y columnas, teniendo las columnas como las propiedades y las filas siendo las instancias de las entidades que se encuentran en esa tabla. En SQL, las bases de datos o los esquemas de base de datos serían lo que describen la estructura de cada tabla y los tipos de datos que cada columna en esta tabla puede contener. Por ejemplo, eh, aquí nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, en nuestra tabla de movies, películas, los valores en la columna year, años, deben ser de valor integer, valores numéricos. Y los valores que se encuentran en la columna title, títulos, deben ser de tipo string. Esta estructura fija es lo que nos permite a nosotros, a la base de datos, ser más eficiente y consistente al momento de poder estar almacenando inclusive millones o billones de filas. También, por lo que yo tengo entendido, un esquema es realmente ese marco general en el cual se reúnen el conjunto de tablas que componen nuestra base de datos y que se correlacionan entre sí en cierta lógica de negocio, cierta lógica que nosotros tenemos. Ahora vamos a aprender cómo es insertar nuevos datos. Entonces, cuando estamos insertando nuevos datos en nuestra base de datos, nosotros necesitamos utilizar la cláusula insert o el insert statement, en el cual declara que en esa tabla que se va a escribir columnas de datos que nosotros vamos a llenar y uno o más filas de datos que nosotros vamos a insertar. Entonces, en general, cada fila de datos que vamos a insertar debe contener valores para cada columna correspondiente en la tabla. Y nosotros podemos insertar múltiples filas a la vez, pues, solamente enlistando las celdas secuencialmente. Aquí nos muestra un poco la sintaxis de cómo se debe hacer la inserción de datos en la tabla y menciona eso, ¿no? Que es con la cláusula insert into el nombre de la tabla y luego vamos con la cláusula values que marca cuáles son los valores que nosotros vamos a ingresar. Es bueno saber que estos valores que vamos a ingresar deben corresponder al orden específico y valores que tiene la base de datos o la tabla que estamos utilizando. Es decir, por ejemplo, si estamos colocando la identificación, nombre o cualquier otro valor, estos deben corresponder al tipo de dato y en el orden que se presenta dentro de la tabla. Y se pueden enlistar de forma sucesiva si queremos agregar más de un dato. Aquí también dice que en algunos casos, si tenemos datos incompletos en nuestra tabla que están contenidas dentro de las columnas y estas soportan valores por defecto, nosotros podemos insertar filas solamente en aquellas columnas con los datos que nosotros tenemos o que específicamente queremos colocar de forma explícita, mencionando las tablas que queremos utilizar, perdón, las columnas que queremos utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona esta sintaxis y es insert into, que es el nombre, y luego mencionamos el nombre de la tabla y mencionamos primero cuáles son las columnas con las cuales nosotros queremos trabajar. Columna tal, columna tal, columna tal. En ese orden que nosotros enlistamos las columnas,
Cuando nosotros utilizamos el statement value, debemos colocar los valores que nosotros queremos y que correspondan al tipo de dato que estamos utilizando. En estos casos, el número de valores que se necesita hacer coincidir, en este caso, el número de valores necesitan ser coincididos con el número de columnas que se han especificado. A pesar de que esto puede ser un poco más verboso, es decir, que se siente un poco más como algo más escritural o algo más rimbombante al momento de escribirlo, insertar los valores de esta forma tiene beneficios eh, de aquí en adelante en cuanto a la compatibilidad de los datos que se van ingresando. Por ejemplo, si nosotros agregamos una nueva columna a la tabla con un valor por defecto, el cual no ha sido hard-coded o como codificado a la fuerza, con el statement insert, esto puede cambiarse como resultado en la acomodación cuando se hace el cambio o la actualización de la tabla. En adición, también podemos utilizar expresiones matemáticas o expresiones de string con los valores que nosotros estamos insertando, es decir, podemos realizar directamente operaciones dentro de los valores que estamos colocando. Esto puede ser de utilidad cuando los datos son insertados en una cierta forma que está formatada o en un cierto formato. Por ejemplo, aquí nos dan este ejemplo que es insertar los valores de ventas, pero que estos sean expresados en millones. Entonces, por ejemplo, aquí están insert into box office, y identificamos las columnas que vamos a utilizar, que en este caso es movie ID, rating and sales in millions. En la parte de Sales in Millions, lo que haríamos es colocar el valor numérico de las ventas y dividirlo entre 1 millón para así poder mostrar el valor de ventas en millones. En fin, entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte de ejercicios. Y aquí nos dice lo siguiente. En este ejercicio vamos a hacer uso de vamos a hacer el uso, vamos a hacer el papel de un ejecutivo de estudio y vamos a agregar unas cuantas películas a el portafolio de películas en la tabla Movies. En esta tabla, la identificación se incrementa de forma automática. Entonces, cada vez que nosotros ingresemos un nuevo valor en estas columnas, va a ir aumentando en orden sucesivo. Entonces, vamos a utilizar estas dos tablas que tenemos aquí, la tabla Movies y la tabla Box Office. La tabla Movies tiene tres películas: Toy Story, Bugs Life y Toy Story 2. Y bueno, aquí en Box Office nos muestran otros datos, que es como por ejemplo la calificación, las ventas domésticas, las ventas internacionales. Entonces, vamos a ver qué nos muestra el ejercicio que tenemos aquí el día de hoy. Y es, vamos a agregar la nueva producción del estudio, la película Toy Story 4, a la lista de películas. Aquí podemos agregar cualquier información de directores. Como ya Toy Story 4 salió, podríamos directamente utilizar información real sobre eso. Entonces, permítanme hacer una consulta aquí. Toy Story aquí. Toy Story 4. Vamos a ver dónde puedo encontrar información básica sobre esta película. Bien, necesitamos el título, que es el nombre de la película, el director, el año y la duración para poder colocarla en nuestra tabla Movies. Entonces, revisamos la sintaxis de lo que tenemos aquí. En este caso voy a utilizar el primer ejemplo, porque en este caso vamos a ingresar los valores en el orden que se encuentra en la tabla y va a ser una fila totalmente nueva. Entonces va a ser insert into, permítame borro esto aquí,
insert into what? En movies, que es el nombre de la tabla. Correcto. Insert into. Luego colocamos los values y abrimos paréntesis. Y vamos en este orden. La tabla movies, 1, 2, 3. Entonces la película que vamos a agregar acá sería la número 4. Título, Toy Story 4. Que veamos que como es un string debería ponerlo entre comillas. Vamos a ver si funciona así. Director, vamos a ver quién fue el director de acá. Josh Colley. El director de la película fue Josh Colley. ¿Cuál otro valor tenemos acá? Año. El año fue 2019. Y finalmente la duración, running time, 1 hour. O sea que esos son 60 más 40, son 100. O sea que aquí son 100 minutos. Y vamos a ver, run query. Y correcto, sí. Aquí lo ven, entonces acabamos de agregar una nueva fila con la información que nos habían pedido. Toy Story 4, el director Josh Colley, año de publicación 2019, duración 100 minutos. Bien, entonces ahora vamos con la siguiente tarea. Toy Story 4 ha sido una aclamación de la crítica o ha sido aclamado por la crítica y tiene una calificación de 8.7 y ha hecho 340 millones en ventas domésticas y 270 millones internacionalmente. Entonces vamos a agregar estos registros a nuestra tabla Box Office. Entonces, en este sentido, yo creería que podemos seguir utilizando la misma sintaxis que es insert into. ¿Into qué? ¿O into what? Into box office. En la tabla box office que nosotros tenemos aquí, vamos a marcar con el statement values, abrimos paréntesis y vamos a ingresar los valores que necesitamos. Nuevamente, tenemos que seguir el orden de las columnas que tenemos. Tenemos Movie ID, que debe coincidir también con la otra tabla que nosotros estamos manejando. Entonces, en este caso, volvemos a manejar un Movie ID que es el número 4. Rating, calificación, dicen que es 8.7. Domestic sales, entonces domestic sales dicen que son 340 millones, entonces sería 340, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso. Y luego dicen que ventas internacionales son 270 millones. 270, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y perfecto. Entonces con esto ya diríamos... ay, por cierto. Aquí que casi se me olvida. Punto y coma. Ahora sí. Run query. Y correcto. Ahí lo conseguimos. Entonces aquí podemos ver que en la tabla Box Office hemos agregado
una nueva película que es la película Toy Story 4, que corresponde al Movie ID número 4, calificación 8.7, ventas domésticas de 340 millones, ventas internacionales de 270 millones. Y con eso terminamos entonces la lección del día de hoy. Hoy hemos aprendido a cómo insertar filas en nuestra tabla, haciendo uso del insert, del statement insert o de la cláusula insert. Entonces, bien, con eso terminamos la lección del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este video, en mi proceso de convertirme en programador y analista de datos. En este caso, aprendiendo sobre SQL. Nos vemos en la próxima. Adiós.